Génesis capítulo 26, porque este pasaje sin duda alguna nos deja ver varias cosas, varios principios que encontramos allí, que es importante que como hijos de Dios los sepamos, los entendamos y que creamos que Dios, así como bendijo a Isaac, también nos bendice a nosotros. No hay diferencia entre Isaac y nosotros, aunque Isaac de nacionalidad judía, hebrea, nosotros siendo mexicanos en Cristo Jesús tenemos la nacionalidad celestial también. Y así como Isaac, escuche bien, fue hijo de la promesa, y en Isaac estaba la promesa de Dios dada a su padre Abraham, también en nosotros somos hijos de promesa. Y en Cristo Jesús la promesa que Dios le dio a Abraham está también en nosotros. Así lo dice la Escritura en el libro de Gálatas. Pero leamos Génesis capítulo 26, versículo del 1 adelante. Y dice así: después de esto hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recuerde que Isaac fue hijo de Abraham. Y Abraham ya había tenido una crisis, un tiempo de hambre en la tierra, un problema de hambruna, escasez. Sin duda alguna que Isaac vivió también esa época, vivió también en ese tiempo de que vio cómo había hambre, y él vio cómo su papá Abraham se desarrolló en ese tiempo. Y dice ahí: y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a aquella tierra en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, no regreses a la tierra de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham, habita como forastero en esa tierra. Y le da una promesa y le dice: y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento, el pacto, la promesa que le hice a Abraham tu padre. Y versículo 4 le empieza Dios a decir: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La misma promesa que Dios le había dado a Abraham es la misma que ahora Dios le estaba dando a Isaac, hijo de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu semilla, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en aquella tierra en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: ella es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar le matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana, se dio cuenta que estaba acariciando a Rebeca, su mujer. Le mandó llamar y le dijo: ¿por qué nos has mentido? Ella es tu mujer. Y él dijo: sí, es mi mujer. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Y él respondió: porque tuve miedo de morir por causa de ella. Abimelec le dice: ¿por qué has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido con algunos del pueblo con tu mujer, y hubieras traído en nosotros un pecado. Entonces Abimelec mandó decirle a todo el pueblo que aquel que tocare a la mujer de Isaac le iba a pesar, moriría. Y bueno, habla ahí en el versículo 12, quiero que capte su atención allí. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año al 100 por 1. Ahora, si usted se fija bien, dice que había hambre. La gente estaba descendiendo a Egipto. La gente corría a aquel lugar extranjero porque querían vivir bien, querían tener dinero, recursos para vivir, para sostener la familia. Es lo que hoy se ve en estos tiempos, donde la gente ve que en el Mante no hay progreso. Ven que en el Mante no hay circulante, ven que en el Mante las cosas se ponen difíciles. Y lo primero que hacen es ir a buscar otras ciudades como Monterrey, como Querétaro, aún como Estados Unidos. Van a otras tierras queriendo buscar la bendición, queriendo buscar el sostenimiento. Pero Dios le dice a Abraham: no te vayas, a Isaac, no te vayas, quédate en esa tierra, te voy a bendecir. Lo mismo que le dije a tu padre, el pacto que hice con él, lo voy a cumplir contigo.
Por eso es que Dios le repite, le recuerda a Abraham estas cosas. Y dice el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra. La gente se comía la semilla. Yo no soy agricultor, pero he sabido que los agricultores, cuando cosechan la misma cosecha, sacan la mejor semilla y la guardan, la almacenan para cuando vuelva a venir la temporada para sembrar. Ellos ya tienen la semilla. Pero en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de hambre, dice la escritura que la gente se estaba comiendo aún la semilla que habían guardado para sembrar y tener otra cosecha en las siguientes temporadas. Ellos se la estaban comiendo. Isaac pudo haber hecho lo mismo que ellos, pero él no lo hizo así. Él dice en el versículo 12 que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. No al 30, no al 40, no al 60. Cosechó, dice la escritura, al 100 por uno. Y el Señor lo bendijo. Y el varón, dice el versículo 13, se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Es Dios quien da esa capacidad a sus hijos de hacer riquezas. Hay gente que tiene, no sé, vamos a usar esta expresión, no sé si sea la correcta, pero tienen tirria de oír la palabra enriquecimiento, de oír la palabra prosperidad, de oír la palabra riqueza, porque piensan o creen que como hijos de Dios esas palabras no son de Dios. Pero en la Biblia encontramos pasajes donde el Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata, que de Él son las riquezas, que Él le da a quien Él quiere el poder hacer riquezas y disfrutarlas. Y fue el caso de Isaac. Por haberle obedecido, por haber sido un hombre entendido, Isaac se quedó, no se regresó a Egipto. Y ahí dice que Dios lo prosperó, Dios lo enriqueció, Dios le dio prosperidad y lo hizo, dice, poderoso. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, como Dios le había dicho. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre Abraham, que los filisteos ya habían cerrado después de la muerte de Abraham. ¿Por qué lo cerraron? Yo me puse a investigar por qué lo cerraron. Si eran pozos que daban agua, si eran pozos que fluía agua de ahí en el desierto. ¿Por qué lo cerraron? Dice que lo cerraron después de que Abraham murió. ¿Sabe por qué? Dicen los historiadores que los filisteos cerraron esos pozos después de que Abraham murió, porque una vez que se murió Abraham, esos pozos se secaron. Una vez que el varón Abraham, el varón de la promesa, que Dios también le había dicho: te bendeciré, te multiplicaré, todo por donde tú vayas, donde pisare la planta de tus pies será bendito. El día que Abraham se murió, esos pozos de agua se secaron. Por eso los filisteos fueron y les echaron tierra, los cegaron, los taparon. Pero ahora vuelve el hijo de la promesa, Isaac, y llega ahí donde su padre había abierto aquellos pozos. Y dice el versículo 8: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre Abraham, y que los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y empezó ahí a darle nombres a esos pozos, porque encontraron ahí aguas que fluían. Pero cuando se dieron cuenta, aquellos hombres de aquella población de Gerar vinieron contra Isaac y empezaron a reñir, empezaron a discutir: esos pozos son nuestros. Pero si estaban cerrados, estaban tapados, ya no había agua. Pero cuando Isaac, el hijo de la promesa, los vuelve a abrir, Dios activa, escucha bien esto, por la fe y la obediencia, Dios activa la promesa que le había dado a Abraham en Isaac. Y dice ahí los siguientes versículos que cada pozo que Isaac abría se llenaba de agua. Versículo 22, como estaban ellos ahí discutiendo, Isaac se quedó callado y dice: se apartó de allí. Ok, quédense con el pozo. Y abrió otro pozo, y que también dice vinieron y riñeron sobre él, porque fluía agua. Y cada pozo que abría Isaac, Dios lo llenaba de agua. Y yo quiero enfocarme en esta tarde o en este mensaje, porque es que todo lo que hacía Isaac era bendecido y era prosperado.
Los pozos que había abierto Abraham después de su muerte, los filisteos los cerraron. Se acabó la bendición en ese pozo, porque el que tenía la promesa había muerto. Pero ahora se levanta una generación de Abraham en Isaac, que al igual que su padre decide creerle a Dios, decide obedecerle a Dios. Mientras otros se iban, mientras otros huían por miedo a la crisis, por el hambre que había, Isaac decidió quedarse y en fe decidió obedecer a Dios. Por eso es que todo lo que él empezó a abrir, todo lo que él empezó a hacer, Dios lo empezó a bendecir. Y los pastores de aquella población de Gerar lo veían y se enojaban, e iban y se los quitaban, e iban y se los arrebataban. Se enojaban contra Isaac porque decían: ¿cómo es posible que este hombre traiga bendición donde quiera que va? ¿Sabe qué pasó? La tierra reconoció al hijo de la promesa. Escucha bien esto, La tierra reconoció al hijo de la promesa, que era Isaac. Por eso se activó la promesa de Dios. Amada iglesia, amante tiene que responderte a ti. Amante tiene que reconocer que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un hijo de promesa. Fue lo que pasó con Isaac. Donde quiera que él iba, donde quiera que él ponía sus manos, cualquier pozo que él volvía a abrir se llenaba de agua, porque la tierra reconoció en Isaac la promesa que Dios había dado. Yo declaro que en este año 2019 se van a abrir pozos en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. ¿Por qué? Porque tú traes el ADN de Dios. Tú traes el ADN que abre ese pozo. Los pozos no se les abrían a aquellos hombres de Gerar. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba la promesa de Dios, sino hasta que Abraham, hasta que Isaac los abría. Esa genética del cielo, esa genética del reino de Dios hizo que brotara agua en esos pozos que estaba abriendo Isaac. La tierra reconoce a los hijos de Dios. Por eso es que había fruto. Es Dios quien te permite y te permitirá en este 2019 que todo aquello que ha estado cerrado por generaciones, tú lo lograrás abrir. Tus hijos lograrán abrirlos. Cuando se murió Abraham, los pozos se secaron. Pero volvió Isaac, el hijo de la promesa, y se activó la promesa. En un tiempo de crisis, solo Dios te puede traer paz. Era lo que Isaac necesitaba, sin duda alguna, al igual que muchos de nosotros. Cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias difíciles, lo vemos en Isaac. Él quiso regresar a Egipto, a una tierra próspera pero sin Dios, a una tierra de abundancia pero sin la bendición de Dios, a una tierra que pareciera que lo tiene todo, pero más que tenerlo todo también tiene pecado, tiene lujuria, tiene un montón de cosas. Y al igual que Isaac, cuando viene un problema, una crisis y golpea nuestra casa, lo que queremos hacer es tomar decisiones que nosotros consideramos que son buenas. Isaac consideró llevarse a sus hijos, regresar a Egipto porque allá estaba la prosperidad, pero Dios le habló y trajo paz a su corazón y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate donde yo te diré y ahí te bendeciré. El único que puede traer paz en medio de una crisis es Dios. Vendrán días en que aquellos que te menospreciaban, aquellos que te hacían la guerra, aquellos que te hacían la vida difícil o imposible, van a reconocer que Dios está contigo. Fue lo que pasó con Isaac. Ellos reconocieron que Isaac era un bendito del Señor. Mire, lea conmigo Génesis capítulo 26, en el versículo 27. Bueno, leamos desde el versículo 24. Se le apareció Jehová aquella noche. Ya lo habían corrido de la tierra a Isaac. Cada pozo que abría se lo quitaban y lo echaban fuera. Abría otro pozo, fluía agua. Venían los de Gerar, se lo quitaban y lo corrían, hasta que vino el rey. Le dijo: mira, apártate de nosotros, Isaac, porque más poderoso eres tú que nosotros.
Isaac se apartó y se fue lejos. Pero ahí Dios se le apareció. Y mire bien, y le dice el Señor: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Le trajo paz. Te bendeciré y te multiplicaré a ti y a tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ahora, verso 25 dice: y edificó allí un altar. ¿Sabe? En los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, más atrás, en los tiempos de Noé y en los tiempos de los hijos de Noé, de Caín y Abel, no había ley. No había un mandamiento, una ordenanza que dijera que había que honrar a Dios, que había que levantar un altar a Dios. Después de Moisés sí aparece una serie de leyes, de mandamientos, de estatutos, donde dice: me edificarás altar, me honrarás así, traerás ofrenda. Pero en estos tiempos, antes de Moisés, no había nada de eso. Pero en el corazón de esos hombres de Dios había un principio, y ese principio era de honrar a Dios. Y fue lo que hizo Isaac. Dice verso 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino desde Gerar, y vino un amigo de él llamado Asuat, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. O sea, como que Isaac ya estaba listo y dice: me vienen otra vez a quitar este pozo. Y dice que ellos respondieron, y mire lo que le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y entre nosotros hemos dicho: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, un pacto de no agredirte más. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos hecho mal a ti, no te hemos tocado. Mentira. Cada pozo que abrían de agua, cada pozo que le quitaban hasta que lo corrieron. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hemos hecho pacto. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos hecho mal, como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Y le dicen: tú eres ahora bendito de Jehová. Y entonces Isaac, en él no había resentimiento, en él no había rencor por todo lo que le habían hecho. ¿Qué hizo Isaac? Les hizo banquete, los invitó a comer y bebieron y se levantaron de madrugada y se juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En un tiempo de crisis solamente Dios puede traer paz. Como hijo de promesa que tú eres en Cristo Jesús, en ti hay paz, en ti no debe de haber rencor. Que otros prosperan, que otros tienen mejor que tú, no debe de haber rencor. Tú tienes que activar la promesa que Dios te dio, y esa promesa se activa por la fe y la obediencia. La tierra del Man te va a reconocer que tú eres un bendito de Jehová. Mientras los pastores de Gerar peleaban por los pozos, este es un dato importante que yo leí hoy en la mañana. Isaac, el hijo de la promesa, no peleaba. Quienes peleaban eran los pastores de Gerar. Y yo me imagino esta escena o este escenario. Ahí estaba Isaac callado, observando. En vez de pelear, en vez de discutir, en vez de permitir que la amargura entrara a su corazón, ¿sabe qué hacía Isaac? Él los dejaba pelear. Le ponía nombre a un pozo: este pozo se va a llamar Riña, porque vinieron a reñir por este pozo. Y habría otro y venían y discutían. Isaac se hacía para atrás, los veía pelear y decía: este pozo se va a llamar Altercado, porque han venido a altercar contra mí. Pero Isaac observaba. ¿Y sabe qué hacía mientras observaba? Él se trasladaba a otro lugar y allí habría otro pozo. Y cuando veían que el agua brotaba, ellos venían y otra vez se lo querían quitar. Pero ¿sabe por qué no discutía Isaac con ellos? Cuando tú discutes con alguien, cuando tú alegas con alguien, escucha esto: tú te bajas al nivel del demonio.
al nivel del diablo para discutir, para reñir. Pero cuando tú te mantienes en la posición de un hijo de promesa, de alguien que sabe, que trae el ADN del reino de los cielos, tú te mantienes en la posición de un hijo de Dios. No discutes, no peleas, no alegas, porque tú estás seguro lo que tú traes, lo que tú posees, lo que hay dentro de ti, que es la promesa de Dios, que se activa por la fe y la obediencia. Este Isaac sabía que traía la bendición. No era la tierra la que bendecía a Isaac, sino que era Isaac quien por causa de él la tierra era bendecida. Porque había una promesa de Dios en él. En Ciudad Mante no es la tierra del Mante la que te va a bendecir, sino que eres tú que porta la promesa de Dios, que va a hacer que Mante sea bendecido. ¿Lo puede entender, amada iglesia? Es la promesa que Dios puso en ti, la que se activa por la fe y la obediencia, que va a traer bendición a esta tierra. El Mante será bendecida por ti, porque Dios está en ti. Tú eres quien trae la bendición. Donde quiera que tú te vayas en esta tierra del Mante, ahí habrá bendición, porque tú eres portador de esa bendición. Dile al que está a tu lado: por favor, no te vayas del Mante. Tú traes la bendición. Por la fe y por la obediencia se activa la promesa de Dios y se manifiesta en una realidad. A mí me da tristeza cómo hay personas que se van del Mante porque dicen que ya no hay nada en el Mante, ya no hay nada en esta tierra. Se van esperando que la tierra produzca para ellos, cuando son ellos que deben de activar la promesa de Dios y bendecir esta tierra. El miércoles pasado hablamos acerca de que no maldijeras la tierra donde Dios te puso. No maldigas tu herencia, no maldigas tu heredad. Dios te plantó en el Mante. Habla bien del Mante, bendice al Mante. Maldecir es hablar mal de algo o de alguien. Y hay gente que con sus quejas maldicen a esta tierra del Mante. Es que no hay dinero, es que no hay economía, es que no, vámonos de aquí, huyamos a Egipto. Y algunos se van diciendo: pastor, ya me voy, gracias por todo. Ya me avisan cuando ya están arriba del autobús. Pues Dios te bendiga, hermano. Ni siquiera: pastor, ¿cómo ve? Hay planes de irnos. ¿Cómo ve usted? Yo no los voy a detener. El que se quiera ir, que se vaya. Pero cuando vinieron: pastor, hay un plan en mi familia de trasladarnos a tal ciudad. Queremos que esté orando por nosotros, pastor, porque queremos ver y saber que es Dios quien nos mueve. No, pero agarran como Juancho por su casa las cosas y vámonos. Que nadie, no le diga a nadie, pastor, pero ya nos vamos. No todos, pero la gran mayoría están pasando por penurias, por problemas. Matrimonios afectados. La economía se recrudeció más, se puso más difícil. Lo que ellos pensaban que iba a suceder al irse a otra tierra no sucedió. Dejaron casa, dejaron trabajo, vendieron todo. Vámonos de aquí, no hay nada. Y allá donde están no hay nada tampoco. Porque quien lleva la bendición, quien porta la bendición, es uno. ¿Sí lo puede dimensionar de esa manera, iglesia? Es lo que estaba pasando con Isaac. Donde quiera que él iba, ahí estaba la bendición. Pozo que abrían, pozo que era bendecido. No pelees por lo que te quiten. Si es que alguien te ha quitado algo, déjaselos. Que ya no queremos esto, que quiero que te vayas de aquí, que ya, ok, está bien. Obedece a Dios. Ten fe y por obediencia se activará la promesa. Diga conmigo: por la fe y la obediencia se activa la promesa. Ten fe, sé obediente.
Si te vas a mover, que sea por dirección divina, que haya confirmación. Es que allá me ofrecen otro trabajo mejor. Eso no es confirmación. Es que allá me prometieron esto, que eso no es confirmación. Mientras todos se iban, porque en Egipto había riquezas, Isaac dijo: yo me voy, también me pelo de aquí. ¿Para qué me quedo? Me llevo mi familia, me llevo mis hijos, me llevo mi ganado, me llevo todo lo que poseo. Y Dios le dijo: que se vayan todos, pero tú te quedas, porque tengo planes contigo. Porque hay una promesa, le dijo Dios a Isaac, que le di a tu padre. Y esa promesa se activa en ti también. Ten fe. En esa tierra, le dijo Dios, te voy a bendecir. En esa tierra te voy a prosperar. Siembra. Y mientras todos se comían la semilla que tenían que sembrar, Isaac la sembró. Y dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, 100 por 1. Y Dios, y da una lista de todo lo que Dios le dio a este hombre. Ganado, tierras, de todo fue bendecido. A donde tú vayas, a donde Dios te ha puesto, aun cuando te corran, la bendición está contigo. Solamente tienes que obedecer a Dios. Dígale al que está a su lado: no te muevas a menos que sea por dirección divina. Ahí iban detrás de Isaac, viendo lo que hacía, pozo que abría, pozo que se llenaba de agua, simplemente porque la bendición estaba en Isaac. Los pozos se secaron después de que se murió Abraham, porque ahí se acabó. Pero cuando viene el hijo, Dios volvió a activar la promesa. Entiéndelo, amada iglesia. No es la tierra la que te va a bendecir, sino que eres tú, por causa de ti, que la tierra será bendita. Tú y yo estamos en este lugar del Mante para bendecir al Mante, para hablar bien del Mante. No te vayas de Ciudad Mante. La bendición que tú portas, haz que se haga una realidad en el Mante. Invierte en el Mante. Trabaja en el Mante. No te lleves los recursos del Mante a otro lugar. Es aquí en el Mante donde Dios quiere que prosperes. Dios te trajo al Mante para que bendigas esta tierra. Y tenemos que empezar a hacerlo. Diga al que está a su lado: tienes que empezar a hacerlo. Los que otros no pudieron hacer, tú lo podrás hacer. Lo que otros no pudieron cosechar, tú lo vas a cosechar. Lo que otros no pudieron producir, tú lo vas a producir. Donde otros decían que no hay, contigo va a haber. Lo que a otros les tardó años, meses en poderlo llevar a cabo, tú lo harás en días, en horas, porque la bendición está en ti. Dios bendijo a Abraham y le dio una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego Dios se lo repite a Isaac. Y Dios nos dice a nosotros que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzó. Y tenemos que creerlo para poder dimensionarlo y para poder caminar en esa dimensión de lo que Dios ha hablado. Tú y yo portamos la bendición de Dios. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios declaró, todas las promesas en Cristo Jesús son hechas una realidad. Solamente que tienes que tener fe y obedecer lo que Dios ha dicho. Tus enemigos son tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque anhelan lo que tú tienes. Quisieran tenerlo, pero no lo pueden tener porque tienen que doblar sus rodillas delante del Dios Altísimo. ¿Cómo le hace este hombre o esta mujer para tener lo que tiene, para ser pleno como lo es? ¿Cómo? Yo quiero lo que ella tiene. Lo que tienen que empezar a hacer es doblar sus rodillas, venir delante del Altísimo y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero no lo hacen. Tú traes el ADN del reino. Las puertas que Dios te abre, ni tus enemigos las podrán cerrar. Las puertas que Dios cierra, aun cuando tus enemigos las quieran abrir, no las podrán abrir. Diga conmigo: yo soy bendición para el Mante.
Yo soy bendición para esta tierra. Cuando tú vas a una tienda, a un supermercado, vamos a decir una de las tiendas de aquí del Mante Grande, Soriana, Aurrera, tú entras por esas puertas y ¿qué hacen esas puertas cuando perciben una presencia? Tienen sensores. Si tú te fijas antes de entrar, ve a la parte de arriba, hay una plaquita negra o hay una bolita negra, algo hay ahí, es un sensor. Ese sensor detecta movimiento, detecta algo que se mueve, no sé si detecte el calor que irradia el cuerpo humano, pero tan pronto la percibe, la puerta se abre automáticamente. Cuando tú portas el ADN del reino de los cielos, las puertas se van a abrir delante de ti. No tendrás que empujarlas, no tendrás que patearlas. Simplemente se van a abrir porque detectan la presencia del Altísimo en nosotros. Somos hijos de la promesa y tenemos que creerle al Señor en esta palabra. Este año 2019 tú serás tierra deseable. Este año 2019, por causa de Cristo en ti, serás de bendición. No para ti solamente y los de tu casa, sino para aquellos que te rodean. Hay una gracia de Dios sobre sus hijos. Y en este año 2019 la gente notará esa gracia y notará ese favor que está en ti, que hará que se activen las promesas de Dios y se hagan realidad en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Padre, lo recibimos. Lo recibimos en esta mañana, Señor, en esta tarde. Seremos tierra deseable. La gracia y el favor tuyo, Señor, están sobre nosotros y se abrirán puertas extraordinarias de oportunidad por causa de la bendición que está en mí, Señor. Yo lo creo y lo declaro para esta tu iglesia. En este año 2019, Señor, será un tiempo donde tú vas a añadir y vas a dar y añadirás aún más allá de lo que podemos creer o entender, Señor. Mientras las naciones del mundo se encuentran en crisis, mientras la economía del mundo está en crisis, incluyendo a México, nosotros, Señor, no nos movemos por la economía del mundo, sino por la economía celestial. No nos movemos, Señor, por las crisis que hay en el mundo, sino por la paz que tú traes, la dirección que tú marcas en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.